First of all, Lamala, did you get any message from Jimmy Kinsey Rinpoche? Lamala, ¿has recibido algún mensaje de Jigme Khyentse Rinpoche? Lamala, ¿has recibido mensaje de Jigme Khyentse Rinpoche? Sí, no hemos recibido porque el mensaje se le mandó ayer o antes de ayer. Entonces estamos esperando la notificación pues ahora a principios de semana o así. We are waiting, Rinpoche. We sent a letter Okay. and we are waiting. I think next week maybe we have news. Solo tenemos la confirmación del LUN. But the lung is confirmed. Now we are waiting for the confirmation of the teachings. That's so good Es muy bueno esto. that Rinpoche agreed to give us the oral transmission of the 21 Tara prayers, praises. Es muy bueno que Rinpoche nos haya aceptado darnos la transmisión de la alabanza a las 21 taras. Being the, I think Jimmy Kinsey Rinpoche being considered Tener a Jigme Khyentse Rinpoche, a quien se le considera of Khyentse Chökyi Lodro and Khyentse eh, Wangpo, una emanación de Khyentse Wangpo y Khyentse Chökyi Lodro, Jigme Lingpa. y también Jigme Lingpa. By the way, Por cierto, Khyentse Wangpo was also considered Khyentse Wangpo también se le consideraba el renacimiento inmediato de Jigme Lingpa. I think Y creo que he recognized él reconoció was it that no, when Khyentse Wangpo was young, I think he cuando Khyentse Wangpo era joven, él conoció a uno de los estudiantes de Jigme Lingpa y él lo llamó a este y le había dado un nombre secreto que solo Jigme Lingpa conocía, este nombre que le había dado a ese estudiante. Así que cuando Jigme Khyentse Rinpoche fue concebido, su padre, Kyabju Kangyu Rinpoche, tuvo un sueño y se dice que, pero tenemos que considerar que el sueño de estos maestros no es el sueño que tenemos no es como el sueño que tenemos nosotros. Y entonces Jigme Lingpa le preguntó en este sueño a Kangyu Rinpoche, ¿puedo venir a pasar un tiempo contigo? Es como cuando le preguntas a alguien, ¿puedo venir a quedarme en tu casa durante un tiempo largo? Y Kangyu Rinpoche le dijo, por supuesto, puedes venir. Y entonces fue cuando Khyentse Rinpoche fue concebido. Entonces, independientemente de que Jigme Khyentse Rinpoche no tenga una gran fama o un gran nombre, él es visiblemente y de manera continua está practicando, está enseñando y está guiando a los seres y está preocupándose por la vida de todos los seres una y otra vez. No hay ninguna duda de que Rinpoche es un gran practicante. Al menos en mi mente, para mí, él es un verdadero practicante de Dharma. Algo que es muy raro de encontrar en estos días. Así que yo también recibiré este lung junto con ustedes. Yo tengo una gran devoción por Khyentse Rinpoche. Si bien continúo fallando en seguir sus consejos, él no parece estar demasiado decepcionado de mí todavía. Así que esto es algo que supongo
que es algo que es un motivo para que yo me sienta feliz de mí mismo. Of these people here, I think Para la gente de aquí, can most be there in person in Sunshine la mayor parte de ustedes pueden venir en persona a Sunshine Norbuling. ¿Alguien puede quitarse el mute y decirlo? Yo no podré ir, Rinpoche, este año, Oh, pero como that's- va a continuar, iré el otro año. that's Fabiola is actually- coming next year. Rinpoche, she can't come this year. Okay. Yo no sé si podré todavía, no lo tengo seguro. Okay. Hay bastante interés, pero para muchas personas todavía no, bueno, tienen que hacer un poco de esfuerzo más para que se cumpla. Pero hay bastante interés por lo que hemos comentado antes. Yes, some people show a lot of interest, and other people still have to do an effort in order to organize everything, but everybody's trying to come, Rinpoche. Yeah. Okay. Muy bien. Lorena, you said Lor- we finished until stanza 33rd. Entonces hemos llegado hasta la estrofa 33, ¿verdad, Lorena? So Sí. until the 32nd we finish. Entonces terminamos en la 32. Okay. Muy bien. Oh. The wealth of Oh. noble beings. La riqueza de los seres nobles. Claro, estamos en el capítulo 30, en el versículo 32 donde decía adquirir para adquirir la riqueza de los seres nobles. Okay. Muy bien. Thirty-fourth. The Vamos a preceptor pasar of al God 34. said that satisfaction is the most excellent among all riches. So always be El maestro de dioses y hombres declaró que estar satisfecho es la mayor de todas las riquezas. Permanece siempre satisfecho. Quien conoce la satisfacción es verdaderamente rico, incluso sin posesiones materiales. Estamos entonces en la estrofa 34. Nornam kunji nana choshi ba rapcho labar lami tembi sung kundu choshi zuchi choshi na normi doga yanda jabalas. This is easy to understand anyway. Esta es fácil de comprender. Contentment, being content. Es sentirse satisfecho, estar contento con lo que uno tiene. Eso es ser rico. We think that possession is Nosotros pensamos que las posesiones son lo que determina la riqueza de alguien, el tener muchas posesiones materiales. Whereas Pero, clearly, en realidad, está claro merely having possession doesn't mean que that simplemente tener posesiones no significa que serás you'll be feliz. joyful.
que estarás lleno de alegría, you'll have a better life. que tendrás una vida mejor. This doesn't mean that Esto no significa que las posesiones de por sí te van a hacer sufrir, tampoco eso. takes away many things. Las posesiones no ni te dan ni te quitan la felicidad. I remember when growing Yo up in India, recuerdo, dice Rinpoche, cuando estaba creciendo en no India one had money in our y nadie tenía dinero en nuestro pueblo. Y todo estaba bien. We don't have money even to build boundaries. So houses had no real boundaries. So people would go No in and teníamos out ni all the time. siquiera dinero para construir puertas, entonces la gente entraba y salía cuando quería. Sometimes we would go and Y a veces and borrow, go and rent entrábamos houses y in pedíamos many prestado cities algo and towns. a And los of course, the vecinos. towns were not rich, so the houses would be basically like slums. Y realmente nosotros no éramos ricos. Entonces la casa en la que Once vivía you're con mis there, padres era everybody cares. como They ask you who you are, habitaciones where you're from. They compartidas. just come Pero cuando talk una to vez que you and llegabas ahí, la gente venía, hablaba contigo, sentía curiosidad, te preguntaba quién eres, de dónde everybody would take vienes, care of each other. y cada uno cuidaba de los demás. Caring Todos each cuidábamos other, los there unos was de los more, otros. Human Y eso interaction. era una interacción muy I humana. the neighbors Y yo would just recuerdo take que los vecinos one of my younger sister, a veces se she was llevaban a at una that de mis time, hermanas más pequeñas, like 2 or 3, very young, so the neighbors que era would muy just take her chiquita, away tenía 2 o 3 and they años, just y would se la come and pick llevaban. her up. Venían y la Didn't know pasaban why a she was buscar there, y se la just llevaban a falling asleep, pasear. they'd bring her back. Y a So veces se then she quedaba stays dormida en there casa de un vecino y and entonces la traían de and vuelta a that casa. was so much Y de esta trust and manera había tanta friendship, I confianza believe. entre nosotros y Now when I tanta go to amistad. just last year, I was in Y South ahora el India año to my pasado, cuando village. fui al sur de la India, There a is mi so pueblo, much less. hay mucho People menos have de money esto. now, La gente with tiene big dinero ahora buildings y ahora tienen sus propios and edificios, sus propias casas. boundaries. You have Y ahora han to construido sign barreras the gate y because ahora we put tienen una puerta dogs. y ahora And tienen it's perros para not proteger las nice. I casas. cannot just walk into someone's Y ya home, like no es knock on tan the lindo, door. ya It's no, like no puedes you entrar cannot do that simplemente a la anymore. casa de It's a alguien, ya no different puedes thing, hacer eso. different. Así que todo ha cambiado. Y no lo sé, dice Rinpoche. You think that, oh, the idea of having a Tú puedes personal pensar space is a good que thing. la Actually, idea it de makes tener it espacio isn't. personal es algo bueno, So pero a veces imprisoned. eso puede ser algo que nos aprisiona tanto. Sometimes it's good, but A veces es more bueno, than sometimes pero it's la not mayor good. parte de las veces no es tan bueno. Wealth, La riqueza y whose purpose is to bring us happiness. el propósito de tener riquezas es que nos traiga felicidad, que nos traiga alegría, Many times it ends up pero muchas veces creating esto more termina issues creando to our más society, problemas en to nuestra our sociedad, family, to en nuestra ourselves as familia individuals. y también para nosotros mismos como individuos. You want to know something interesting? ¿Quieren saber algo interesante? Dharma centers. You know, Incluso all para Dharma los centros de communities, Dharma. those who ¿Sabe don't have much, quiénes son los que necesitan menos? Aquellos que those no who are tienen rich, mucho. they don't need much. Son ricos, no It's necesitan very mucho. strange. Y es muy extraño. It's really strange to see Es this. realmente extraño porque esto lo podemos ver. Those who like kind of Aquellos, okay, you know, living to paycheck. esos que viven de mes a mes, que van llegando a More fin de generous. mes, esos son los centros más generosos. So being a wealthy person is not Así the que ser same una as being a persona rich rica person for here. no es lo mismo que ser Rich una person persona is próspera. someone who is at Una peace, persona rica es who's aquella que está content, en paz, que está contenta con lo que tiene, who is joyful, happy. que está llena de felicidad, de They alegría. have a lot, may have, or maybe they have a lot of
Puede que no tengan mucho o puede que tengan un montón de cosas, pero su alegría no está condicionada por sus posesiones, sino que su alegría está más relacionada con su mente y con la manera en la que son, con la manera en la que son con ellos mismos, con su familia, y también la manera en la que comprenden las cosas, la manera en la que viven. Así que Nagarjuna dice, el Buda ha dicho que aquel que está contento es el que es rico. Y si no puedes sentirte satisfecho, y él habla con el rey, porque un rey es alguien que tiene muchas cosas. Y cuando tienes mucho, muchas de las cosas de este mundo no serán suficientes para ti. Por más que tengas mucho, no te vas a sentir que tienes lo suficiente. Y eso lo podemos ver en nuestras propias vidas, que cuanto más tenemos, más intolerantes nos volvemos y nos sentimos como con más derecho. Tenemos esta sensación de tengo derecho a más. Entonces, estar satisfecho es muy importante. No quiere decir con esto que no hagas nada para tener riquezas. Está bien, deberíamos ser prósperos, pero también deberíamos entender que esta no es la verdadera fuente de la felicidad. Es como el agua. Si no tienes agua, no vas a sobrevivir. Pero como tu supervivencia depende del agua, si tratas de construir una presa gigante y tratar de poseer toda el agua que puedas, eso tampoco es la solución, porque solo tenemos una boca para beber agua. Así que hay una cantidad limitada de agua que podemos beber por día, o hay una cantidad limitada de veces en las que podemos nadar en el agua. De manera similar, la riqueza, la prosperidad material es necesaria y por supuesto está bien que la busquemos, pero tenemos que comprender que es una mera necesidad. Si no necesitáramos esta prosperidad para sobrevivir, no haría falta perseguirla. Entonces, tenemos que entender que es una mera necesidad y es como una sustancia necesaria para vivir en este mundo, pero no es la sustancia más importante ni la cosa más importante que tenemos que buscar. Y si bien decimos esto, si decimos esto, todos van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero lo que pasa con esto es que la riqueza viene con hábitos. Hay muchos hábitos que están asociados a la prosperidad o a la riqueza. Por ejemplo, ser limpios. Todo está tan limpio. En los países ricos las calles están muy limpias. Inmediatamente piensas, todo está muy ordenado, cada cosa en su lugar. Todo funciona bien. Las cosas funcionan como deberían funcionar. Y esto también es hasta cierto punto una extensión del apego a la riqueza. Entonces, aquí se dice, aunque no seas rico o muy próspero, si tienes chokshe, que es la satisfacción. A ver, en realidad, chokshe no es exactamente satisfacción, sino que quiere decir conocer el límite. Quiere decir conocer el límite.
¿Cuándo ya es suficiente? ¿Cuándo no necesitas más? Bueno, ya es suficiente, lo que tengo es suficiente. Esa persona es la persona que es rica. Y esas personas, aunque no tengan grandes posesiones, son ricos o son ricos sin tener riquezas. Y esto es verdad. La siguiente estrofa: oh graciosa majestad, quienes tienen pocos deseos carecen del sufrimiento de aquellos con muchas posesiones. Según cuántas cabezas tienen los nagas principales, así es el sufrimiento que padecen. No sé cómo está esto traducido al español, pero quiero hacer unas clarificaciones aquí en esta traducción del inglés. Aquí está hablando al rey y le dice: oh, rey, majestad, However much wealth you have, that much potential of suffering you will have. cuanto más riqueza tengas, más potencial de sufrimiento tienes. Y cuanto menos tengas, o cuanto menos apego tengas, aquellos que tienen menos apego, no está diciendo menos riqueza, sino que está diciendo menos apego. Para ellos no es así. Y el ejemplo que da es que según cuántas cabezas tienen los nagas principales, porque los nagas son como estas serpientes marinas, es una criatura mítica, que hay nagas que tienen 5 cabezas, 7 cabezas, 8 cabezas. Cuanto más cabezas tiene un naga, más sufrimiento padecerá. Esa es la analogía que hace. Puede que no seas capaz de... Bueno, creo que ustedes entienden lo que quiere decir, que cuanto más cabezas, más sufrimiento. De la misma manera, cuanto más posesiones, hay un potencial mayor para el sufrimiento. En la traducción se dice: just as the most excellent of nagas suffer in accordance with the number of heads he has acquired. It's not acquired. Aquí en la traducción en inglés se habla de que tiene, cuanto más adquirido, más adquisiciones tiene, más sufrimiento tiene. Pero dice Rinpoche, no es necesariamente que se adquieran más propiedades. No es algo adquirido, es algo que uno ya tiene. Porque se habla aquí, claro, de las propiedades. Cuanto más propiedades se tienen o se adquieren, más se sufre. Dice Rinpoche, no es necesariamente que cuanto uno más adquiere, sino cuanto uno más apegado está. Porque cuanto uno más apegado está, hay más potencial para el sufrimiento y para el daño. Dice, evita los 3 tipos de esposas. La que, como un verdugo que se asocia por instinto con los enemigos, aquella que es una tirana que desprecia a su marido y aquella que es una ladrona que roba incluso cosas pequeñas. Aquí está hablando el rey y esto se refiere, está hablando sobre las mujeres. Y tú como mujer tienes que comprender que es un hombre, es un consejo que se le da a un hombre. Si eres una mujer homosexual, entonces también se refiere a ti. Entonces, yo creo que todos podemos entender de lo que se está hablando aquí. No debería decir normal, debería decir aburrido, pero si eres una persona heterosexual y aburrida, entonces sabes a lo que se refiere.
saying abandon these three kinds of wives. Entonces aquí, si eres una mujer, deberías decir, en vez de entender, evita estos tres tipos de esposa, pues tienes que pensar en evitar estos tres tipos de esposo. Con Nagarjuna, en India también está esto, y creo que en todas las tradiciones hay un sistema de políticas, la política y también cómo uno tiene que dirigir un reino. También hay escrituras dedicadas a los reyes, cómo un rey tiene que dirigir una nación, o cómo el hijo tiene que comportarse, o cómo una hija tiene que comportarse. ¿Sabes? Está todo este tipo de estructura. Y aquí, especialmente si hay un rey que tiene una reina y su reina es como una espía, eso no es bueno. Eso va a traer una ruina para el reino. Si el rey se casa con una espía. O si secretamente esta mujer está engañando al rey. O si está secretamente dañando a su compañero, eso no es positivo para el reino, sea un hombre o sea una mujer. Y la siguiente es muy irrespetuosa, que si el rey es como un sirviente, por ejemplo, y la esposa es, por ejemplo, que él no tiene ni voz ni voto en la relación y la mujer lo decide todo, pues eso tampoco es bueno. El Nagarjuna dice, eso no es bueno. Y luego el tercer tipo de esposa es la ladrona, es aquella que roba cosas. Eso definitivamente no es bueno. No sé si quieren que les explique algo más de esto, yo creo que no. Yo creo que a ustedes no les gustaría ni un hombre ni una mujer que tenga estas malas cualidades. The types of wife. Oh, now I Ahora, am not going to pretend no voy a fingir y decir, oh, there is a little bit of hint of que no haya aquí un poquito de patriarcado en esto. Sí, seguro que hay un poco de patriarcado aquí, porque él está hablando a un hombre, a un rey, y esto es hace más de 1000 años, así que era otra mentalidad. Así que ustedes ya saben, no sé, no puedo decir, no, esto, pero lo que puedo decir, pero esto no es lo que Nagarjuna realmente piensa, él no tenía un pensamiento machista, pero cuando él da consejos al rey, pues puede que el rey sí que lo fuera un poco. No lo sé. Por cierto, ¿por qué la gente todavía respeta a los reyes y a las reinas en estos días? Es un poco estúpido. A ver, estaba bien en su tiempo, pero ¿qué pasa ahora con el resto del mundo donde no? Por ejemplo, en Dinamarca, que ellos tienen una princesa, ¿y para qué? Si no hace nada. ¿Y ustedes pelean para liberarse de estas monarquías? Es un poco estúpido. Recuerdo a unos alemanes diciéndome, eso no tiene ningún sentido. Y cuando murió la reina de Inglaterra, a veces me doy cuenta que la gente puede decir cosas muy extrañas. Yo sé que hay gente que se alegró un poco cuando la reina se murió.
Here, Aquí, en este texto, he says the kind of partner dice, one should have. ¿qué tipo de compañero uno debería o compañera uno debería tener? He says you should Y él worship such a dice, woman like a god, deberías like a adorar a una like a mujer goddess, like que sea como una diosa, how to say, ¿cómo decirlo? yeah, family deity. Deberías reverenciarla como si fuera la deidad de tu familia, One who is kind to you like a sister, una que sea bondadosa contigo como lo es who una is also hermana, a good friend, pero que también sea una buena amiga and who is y looking out for you, who wishes to que benefit cuide de you like ti, a que mother. desee beneficiarte And como then lo desea una when madre. it comes to Y que cuando llegue el helping, momento serving de you, they ayudar behave o like de a servant. servirte, se They're not convierta servant, en they una behave like a sirvienta. servant. No que sea tu sirvienta, sino que se comporte como alguien servicial. To such a person, you should revere A them, esa persona worship tienes them, que reverenciarla and como please si fuera should la deidad respect them like familiar. a Tienes que family god. respetarla That como a la deidad de same la goes for familia. men and women both. Esto es lo mismo para hombres y This para kind of mujeres. he's talking to a king who is also a Esto, él Dharmic está person. hablando con un rey que también es un practicante Oh de gosh, Dharma. we waste so much Oh, y time, nosotros so perdemos much time. tanto tiempo, This way, tanto the monks tiempo. and nuns have the upper hand. They don't have to deal with the partners, the mood of the partner. Y lo que pasa con los What monjes they y las monjas said es que no tienen 3 days que ago, estar pensando they en don't have to en ninguna know pareja. so. ¿Qué te dijeron o qué te hicieron hace 3 días? No, nada de eso está en sus mentes. No tienen que lidiar con todo el tema de la pareja. Así que uno tiene que tener cuidado en escoger la pareja adecuada, especialmente si eres un practicante de Dharma. Es muy importante que elijas bien a tu pareja. Understood food to be like medicine. La comida debe considerarse como si fuera medicina. 38. Understand Es food el to be like 38. medicine. La comida debe tomarse adecuadamente como si fuera medicina. Understanding the food to be like medicine. Al comprender que la comida es como medicina, Use it without tienes que usarla desire y or consumirla aggression. sin ningún tipo de deseo ni agresión. Not for the purpose of Y no con el propósito pride or beauty. de hacerlo para orgullo o para tener más belleza, Just sino so solo that you can maintain your para body, mantener in order el to maintain cuerpo. your body. This is very general advice, also coming Este es from un consejo general que nos da Nagarjuna. the monks are taught how to take A los everything as monjes se les dice que todo debe considerarse como el camino. El dormir tiene que ser parte del camino. Y mientras tengas un cuerpo sano, tendrás una mente sana y podrás practicar. De manera similar lo consideramos con la comida. Y en el Vinaya se dice, si hay comida, hay cuerpo. Y si hay cuerpo, hay vida. Y si hay vida, hay Dharma. Así que la comida se usa como un medio para practicar el Dharma. Y tenemos que tratar la comida de esta manera. Y algunos pueden hacer esto. Es una forma muy diferente de pensar, porque dos personas pueden comer la misma cantidad de comida y no considerarla de la misma manera. Pero para un practicante de Dharma, la comida es solo para algunos de nosotros no es así, pero en realidad la comida es para mantener el cuerpo, es para sobrevivir. Porque a veces lo que pasa es que nos aburrimos
y decimos, hoy debería salir, debería comer algo diferente, me gustaría hoy probar algo asiático, o no, hoy tengo antojo de italiano, o no sé lo que quiero. Ese tipo de manera de comer no es para sobrevivir. Esto es lo que se le dice, se le recuerda al rey, que tienes que comer solo para mantener el cuerpo. Oh, righteous one, after usefully spending the whole day and the beginning and the and end of the Virtuoso emplea todo el día y el primer y último periodo de la noche. Y luego, para que ni siquiera tu tiempo de reposo sea infructuoso, descansa atentamente entre estos dos periodos. Esto es fácil de entender. Lo que está diciendo es que pases el día de una manera consciente y fructífera, y que no te vayas a dormir en cualquier momento o de cualquier manera, sino que por la noche hagas también una sesión de práctica y que y nosotros creo que la mayor parte de la gente necesita al menos 7 horas de sueño. Entonces, desde las 9 o 10 de la noche, este es el consejo de Nagarjuna. Desde las 10 de la noche, pues vete a dormir, o a las 11 o a las 9, y luego te despiertas a las 4 o a las 5 de la mañana, que todavía es de noche. Entonces, en esa parte que todavía es de noche, también practica. Entonces, solo en el medio de la noche es cuando duermes. Y hacia el final de la noche y al principio de la mañana, que todavía está un poquito de noche ahí, tienes que practicar. O sea, una sesión antes de ir a dormir y otra sesión apenas te despiertas. Y esto hará que tu vida sea fructífera. Y él dice, y no solo esto convertirá el periodo de la noche en algo fructífero, sino que también tienes que irte a dormir con conciencia. Y entonces lo que haces es que te vas a dormir con la intención de poder descansar para poder descansar y así practicar mañana. Y te regocijas en haber podido practicar hoy y te vas a dormir contento en poder practicar mañana. Entonces, esto es practicar el Dharma. Oh, sorry. I was reading the 41st stanza now. So what kind of translation is this? 40th. Vamos a ir con el número 40. Dice, medita siempre correctamente en el amor, la compasión, el gozo y la ecuanimidad. Aunque puede que no alcances la meta suprema, conseguirás la felicidad del reino de Brahma. And here,
something is your semi comfort mechanism minute they will do which but no don't want to manage but semi get Wow, if you ever read Rongton commentary, it's a great Leído los supplement. comentarios de Rongtron, Goes on into talking about the meditation on the four immeasurables. él habla sobre la meditación en los 4 inconmensurables. About the three kinds of compassion. Y aquí habla de los 3 tipos de compasión. Anyway, for now, Pero por ahora, same as G is the four immeasurables. los 4 inconmensurables All beings es que todos los seres tengan felicidad y las causas de la felicidad, que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que nunca se separen de la felicidad sin sufrimiento y que todos los seres descansen en la ecuanimidad, libres de apego y de aversión hacia los seres. Cuando practicas estos 4 principios, por supuesto, el mejor resultado es alcanzar la iluminación, pero aunque no alcances el nirvana, conseguirás los samadhis del primer reino sin forma, el segundo reino sin forma, etc. Y puedes renacer en el reino de Brahma. Por supuesto, este no es nuestro objetivo. O mientras todavía estás vivo, puedes tener esta perfecta felicidad, que es la felicidad de la meditación de los reinos de Brahma. Es un tipo de estado mental que se puede utilizar para practicar la vacuidad. De hecho, gada de dungal ta number pang be something shiboi changda wasal ta dang ge je ta de uchela namda kanyam tops. Having given a pleasure, joys, Habiendo abandonado los placeres, alegrías y sufrimientos del reino del deseo por medio de las 4 concentraciones, se obtendrán los niveles afortunados de los dioses Brahma, Avashvara, Subkarsen y Vratfala. Ahora él está hablando de los samadhis, los 4 samadhis que uno puede ganar en la práctica del samatha. Nosotros estamos en el reino del deseo. Este es el reino en el que los seres, su motivación principal es el deseo. Y luego hay un reino llamado el reino de la forma, en donde los seres se han librado del deseo, pero no de la forma. Y luego hay 4 estadios en el reino de la forma. En el primero, abandonas el sufrimiento físico. En el segundo estado, el mental. En el tercero, tienes una alegría física. Y en el cuarto, tienes el gozo mental. Y si tienes estos 4, el nombre de estos 4 son
El reino del Brahma es el primer estado del reino sin forma. Luego viene el reino de Abhashvara. Podríamos hablar un poco de esto, pero es un tema tan grande que quiero empezar simplemente con que sepan que existe esta progresión en samsara. En samsara, aquellos que acumulan mérito van a reinos superiores. Aquellos que no solo acumulan mérito, sino que también se libran del deseo, van al reino de la forma. Y aquellos que acumulan mérito se libran del deseo y también se libran de la forma, van al siguiente reino, al reino sin forma. Entonces están estos tres reinos. From the foundation of these 5 great factors, persistence, intention, unopposed, endowed with qualities, Los 5 tipos de karmas virtuosos, no virtuosos y graves son los que se realizan con persistencia, con fuerte intención sin aplicar el remedio, con los que te asisten y con el fundamento de la virtud principal. Por tanto, esfuérzate en la realización de la virtud. These are only 4. Al parecer hay solo 4 aquí mencionados, dice Rinpoche. Si bien se habla de 5. Claro, serían estos, a ver, ¿qué serían los factores de la persistencia, la intención, los que te asisten y la virtud? So what decides a karma to be stronger, a good karma to be stronger? ¿Qué es lo que hace que un buen karma se vuelva más fuerte? Hay muchos tipos de karmas en esta vida, pero algunos karmas son fuertes y otros son más débiles. Entonces se habla aquí de estos 5 tipos de karmas virtuosos, no virtuosos y graves. ¿Y qué es lo que hace que sean más fuertes o más débiles? Pues habla aquí de cuáles son los factores que influyen, los factores que hacen que un karma sea fuerte o no. Porque si un karma es más fuerte, se tendrá un resultado más temprano o más tarde. Debido a estas 5 causas, los resultados del karma se deciden. Y claro, es lo que determina si un karma es positivo o negativo. First one is El primero es something that is done algo que se realiza o que se lleva a cabo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, porque eso implica una perseverancia, una voluntad. Es un hábito que se establece a través de la repetición. Sea el karma que sea, puede ser un karma positivo o negativo. Es decir, repetir lo mismo una y otra vez hace que el karma se vuelva cada vez más fuerte, sea positivo o negativo. Entonces, la persistencia hace que algo se vuelva más fuerte. El segundo depende de tu motivación. ¿Cuánto comprendes y cómo comprendes?
with a lot of devotion, it's a good Si karma. lo haces con mucha Strong good karma. devoción, es un If you karma grasp positivo fuerte. strongly out Y of si lo haces aggression, con una fuerte agresión, grasp maybe not a good way, but you can think what is your puedes intention at pensar, that time, ¿cuál and es tu how intención en strong el are you momento going? que haces algo y cuán Stronger fuerte the es la anger, intención? Y more cuanto más steady the fuerte karma. sea, por Stronger ejemplo, the joy, la let's say, agresión, devotion, más fuerte será el karma. Cuanto sincerity, más grande compassion, sea la more alegría o stronger la the karma. devoción, So más bueno y más grande motivation será el depends. karma. First, Entonces, it todo depends on depende de la if it is done motivación. every day. Primero depende si lo haces Second, todos los días. if Lo it segundo depends on how depende strong the motivation. de cuán fuerte es tu motivación. Then Y luego, third is el tercero es is not having an antidote. Something aquí that se is habla de just cuando no too tenemos strong, un antídoto, cuando estamos ante algo que es demasiado fuerte, that it cannot be obstructed. algo que no puede detenerse, ese tipo de karma Then que the es fourth tan fuerte que te is arrastra. depending on Y the el object of cuarto the karma. depende en el If it del is objeto something del good, karma. Si el objeto es then algo to bueno someone who is just a normal y, person, y le or haces algo someone who bueno a is alguien que es like una persona normal, parents o or your dharma o teacher, algo que haces hacia tus padres then o hacia tu maestro de I Dharma. just say, Entonces, en este stronger caso, karma than el karma es más whether it is poderoso, good es or más bad. You fuerte, do ya something sea good to bueno your o malo. parents, Si haces algo do bueno something por good tus to somebody padres o else, algo bueno then hacia the karma to your parents is stronger. If you el do karma something hacia tus bad to your padres, parents or your será dharma más teacher, fuerte. then Pero it's si haces the algo same negativo bad hacia because tus padres o the hacia tu karma maestro de would be Dharma, heavier. el karma también será un karma más pesado. And then the last one is Y el those who último, are with great qualities like the triple gem. y Even aquellos though que they're tienen, not your parents, even though they're not your teacher, si haces if you do algo something against hacia triple gem, aquellos que son it is seres very muy triple gem. realizados o a If la you do triple something for joya, triple gem, si it haces is like algo high por la karma, triple joya, good eso es karma. un karma This is the maravilloso, strongest. un karma muy I bueno. think Ese es el más fuerte de todos. the way this goes, La manera en la que esto funciona, dice the Rinpoche, strongest one is the es fifth que el one, más fuerte de todos something you do to triple es gem. el último, Then algo the que haces parents and por la teachers triple and joya. teachers. Luego And vienen tus then comes maestros de karma that Dharma. cannot be stopped, like Luego killing your viene el parents, karma que no this is se puede detener, como el karma de strong good matar a tus karma. padres. Este And tipo de then karmas muy pesados. the one with intention. And Y then the luego last one is tiene que what you ver con can la do every day. intención. Y el último es la So persistencia, si es strength algo que haces todos is los the días. first one is Entonces, esta es la meditation. manera en la que funciona algo de más poderoso a menos poderoso. So he advises, please, Y él nos knowing this, recomienda aquí, por favor, accumulate es love and bueno que abandon sepas negative esto karma. para acumular Then for mérito Sangye y Chuni karma Nyingme Chi positivo. Gongyo Jiji Gangye Lungmen Tar Tejin Dikpe Lini Chungmu Yang Gewe Tsa Yang La Kembra Geese. Understand that a small measure of salt changes the taste of a Comprende little que una water pizca while de not sal that puede of a cambiar el Ganga sabor river. de una cantidad pequeña de Similarly, a agua, small aunque suffering no el deed del can río destroy Ganges. a vast Entiende que weight of incluso virtue. pequeños karmas perniciosos harán lo mismo con ligeros rudimentos de virtud. So, but then, of course, to survive, to be alive, Por you supuesto, para sobrevivir, para estar vivo, hacemos tantas are cosas negative.
que son negativas. unintentionally you might Incluso sin tener accept intención, animals. inintencionadamente, pues a veces matamos bichos, y hay tantos karmas negativos que hemos acumulado sin saberlo. Pero como antídoto para esto, tenemos que acumular tanto karma positivo que nuestro karma negativo se vuelva como una pizca de salud. Si, por ejemplo, si tienes la mitad, si esta agua, de manera similar, si tengo la mitad de agua que llena este vaso, entonces sí que va a cambiar el sabor del agua. Pero si tiras un poquito de sal al río Ganges, eso no va a cambiar el sabor del río. Realmente una pizca de sal no puede influir en todo un río. Entonces, si uno tiene un gran karma positivo, incluso aunque cada tanto tengas un poquito de karma negativo, eso no tendrá una influencia tan grande. Entonces, cuanto más karma positivo puedas acumular, pues mejor. These are really advices for meditators too. Estos realmente son consejos para meditadores también. En el 44 se dice, la agitación y el arrepentimiento, la malevolencia, la pesadez mental y el sueño, los deseos sensoriales y la duda. Reconoce estos 5 obstáculos como ladrones que roban la riqueza de las virtudes. Gopa is Kupa es being sort of ser uncontrolled. como descontrolado. Whatever your wish is, Simplemente sigues lo que sea que te pongan delante. No tienes autocontrol. Y tropa es remordimiento, es arrepentimiento. A veces es cuando te arrepientes de hacer algo bueno. O a veces pasa que te arrepientes de haber hecho una ofrenda. Especialmente si has hecho un gran esfuerzo para hacer una ofrenda grande, puede que después necesitas eso y hoy te arrepientes de haber ofrecido tanto a tu gurú, o eso es tropa, ese tipo de arrepentimiento. Estos dos destruyen el karma positivo. Son como ladrones que se roban toda la virtud. Luego, los pensamientos negativos, por supuesto, esto es fácil de entender, como los pensamientos negativos nos destruyen. ¿Qué puede barrer más rápido el karma positivo que los pensamientos dañinos? Y luego es cuando estamos como muy adormecidos, tenemos como pesadez mentales, como estamos medios despiertos, pero no realmente, no estamos atentos, y ni es ya directamente cuando te quedas dormido. Estás en un estado de sopor. Y esto lo que hace es que se come tu virtud. Y no estoy diciendo con esto que no tengas que dormir, pero si estás excesivamente apegado a dormir, eso no es bueno. Y Dola Dumpa es cuando corres detrás del deseo. Y luego el último es la duda. Cuando dudamos del Dharma, dudamos de la práctica, o dudamos de nosotros mismos y de nuestro propio karma. Tenemos dudas. No es una duda saludable. No es como cuando la mente está buscando la verdad, sino que es el tipo de duda
that doesn't really seek to find a que answer. no está buscando una Obstructs respuesta, positive karma. sino lo que hace es que obstruye el karma positivo. Como, Let's say you want to do a retreat, digamos que quieres hacer un retiro, but then you hear someone say, like, "Oh, what's pero the point of luego retreat, you know? escuchas a alguien que dice, bueno, pero ¿de qué sirve hacer un retiro? Go without retreat." And then you don't do the retreat, and you're Y done. entonces después dudas y no haces el retiro. Like that. Puede ser tan simple You're como not going eso. to analyze it further, but you're also not going to do retreat. No lo analizas, pero tampoco lo You're haces. not there. No haces ni lo uno ni lo otro, te quedas en ese estado de duda. So easy, but Esto es muy fácil, pero esto es para que todos podamos entenderlo. Assiduously perform the 5 most excellent practices. Uno debe esforzarse con seriedad en la fe, el esfuerzo, Mindfulness, la and memoria, wisdom. la concentración, samadhi y la sabiduría. Los 5 dharmas supremos, también conocidos como las fuerzas, los poderes y las cimas. Well, the supreme dharma. El dharma supremo, Or through these 5 you will attain supreme dharma. a través de estos 5 alcanzarás el dharma supremo. Así que por favor practica esto. La devoción, You need devotion. necesitamos devoción. Devotion is another name of trust. When you trust something. La devoción es otro nombre que le damos a la confianza. Cuando confías en algo, cuando confías en el camino espiritual o en lo que es sagrado, It's become devotion. es cuando confías en el camino, eso se le llama devoción. El segundo es diligencia. Here it refers to having a joyful, willing mind. Es tener una mente gozosa, alegre, que tiene ganas de hacer lo que es necesario. Chönpa es la conciencia, la atención plena, All kinds of mindfulness, all the meditation. todo tipo de atención plena. And simplest, remembering your practice, remembering. Y puede ser tan simple como recordar tu práctica, no olvidar lo que se supone que tienes que hacer, lo que tienes que estar haciendo. Being aware of your body's Y estar consciente de tu cuerpo, palabra y mente. meditative concentration. Luego, la meditación la concentración meditativa. Like a trance, meditative concentration where your Y es mind una is meditación y una concentración en la que very one-pointed and cannot be estás realmente concentrado en un solo punto y no te distraes. Sharp is the Y luego, wisdom. Sherab es la sabiduría. So these 5 are strength. Así que estos 5 son las 5 fuerzas. Will take you to the pinnacle of Y estas 5 fuerzas te llevarán a la cima. yeah, or out of samsara, let's say. O al menos te sacarán de samsara. Thus, actions done by oneself are the cause of not passing beyond. Que la arrogancia surja se evita por medio de su antídoto, que es la contemplación repetida de que uno no está exento de enfermedad, vejez, muerte, separación de lo deseable y sometimiento al propio karma. 대바도 저를 저던 번니 토비 갈지 뻥으로 저던 번니 so how to
No, he says you must have devotion, you must have diligence, and so on. Tienes This que tener five. devoción, tienes que tener So then the diligencia. commentary is wrong and right. Y en How los to have comentarios se these, escribe or how to get rid of cómo the liberarse obstacle to having de los devotion, obstáculos diligence, so a la on. devoción y a la Aina diligencia. dawa da chewa da nyan da so ba duba da dawa da tejin do lejin number mi bani rang khona la mi ji shen la mi ba mahimbe. Dhagir cheba le ma de so she yang tetar yang to japan sem bani japan la so the nyimbo imbe. To abandon pride, Hay que abandonar el orgullo, obstacle of attaining the five powers. que es el obstáculo a los 5 poderes. 나가 치둑 달다 대신도 레니 다기르 셀레 마데시. Accepting your own karma. Aceptar el propio karma, de que ahora estoy en una posición en la que estoy en una existencia en la que la enfermedad es una posibilidad. También vamos a envejecer y morir. Y también es muy posible que tenga que separar de mis seres queridos, de mi familia. ¿Y quién va a preocuparse por mí? Es muy posible que llegue a un momento en el que todo esto pase. De manera similar, todo el karma que hemos acumulado va a madurar en mí y en nadie más. Así que tenemos que aceptar esto. Tenemos que aceptar estos fallos, estos defectos. Y si hacemos esto, no serás arrogante. Cuando uno es consciente de las propias faltas y errores, entonces esto te va a beneficiar en tu meditación, porque ya no serás arrogante. Cuando no eres arrogante, es entonces cuando puede surgir la devoción. Aunque el comentario no aclara más sobre esto. Okay. Follow the right view if heaven and liberation are desired. Si deseas los reinos superiores y la liberación, medita en la visión correcta. Incluso las buenas acciones de una persona con visiones falsas tienen todas un fruto espantoso. Aquí lo importante es tener la visión correcta. La visión es el nombre que se le da a la realización de la verdad, de la realidad, la verdad última. Así que aquí, básicamente lo que está diciendo es que incluso aunque tengas devoción, aunque tengas diligencia, aunque medites, si no posees la visión correcta, entonces no vas a poder salir de samsara y antes o después volverás a caer. Y si tienes visiones incorrectas, será incluso peor. Entiende que en realidad los seres humanos son desdichados, impermanentes, sin entidad propia e impuros. Aquellos en los que la memoria no ha sido bien establecida hacen caso de los 4 engaños, la fuente de la perdición.
Mini yandanyi도 dungaltang. Mini yandanyi도 miteshin mita dami mitsang ribarjis. So generally, Así que en general, the cause of samsara is la causa del samsara ignorance. That's es why la it's ignorancia ignorance and awareness. y la falta de And atención plena. furthest we go to is the self-grasping. Y lo que sigue es el apego al yo. First is Pero lo primero, to get to that point where you can para llegar a ese punto think en about el que realmente selflessness and puedes think about pensar en la selflessness brings ausencia peace in del your mind. yo, First, y you eso va a need to cambiar visit tu those mente. other kinds of Para eso, ignorance, primero tenemos like tenemos que deshacernos de otros tipos de ignorancias, ignorance of permanence. porque tenemos esta ignorancia de la Yesterday, permanencia. I am here today, Estuve ayer aquí, estoy aquí hoy, estaré aquí mañana, en el futuro. feels like I was always there. You Es como were que always el there, yo siempre according to estuvo my ahí childhood. y tú siempre estuviste So ahí. this is the sense of permanence that has to be Es destroyed. un That sentido de selfless- permanencia que selflessness tiene que ser cannot be destruido because para the poder sense of llegar a la permanence carencia de keeps yo, the porque el self safe. sentido de la permanencia mantiene al yo a salvo. It is like a pillar of self-grasping. Es como la idea de la permanencia es algo que potencia la idea del yo. Igualmente, con la idea de lo que es deseable. Whatever that is desirable, we will think it's Siempre clean. que hay deseo, vamos a pensar que es algo que es puro, que es limpio. Think about it. Piensen en ello. Something that you Algo think que is very, very clean. que Somebody tú else will crees que look es at it muy, and muy say, "Oh, limpio, dirty." te gusta más que algo que piensas, eso qué asqueroso, qué sucio. Like those smelly cheese some people eat. They're so Como, desirable for them. The others are so dirty. por ejemplo, los chips de queso que hay gente que come y para unos So you es will algo sit and wow, lick your súper fingers. deseoso y para otros, no les Alcohol, gusta. same thing. Con el alcohol pasa lo mismo, a unos les gusta mucho y a otros les parece detestable. Saliva of your loved ones. Oh, so desirable. Por ejemplo, This is sobrevivir a from tus seres Shantideva, queridos. not me. Esto lo dice Shantideva, dice, Whereas for someone else, it's just the hay algunos que quieren, saliva of somebody. Desirable. a veces la saliva de unos, para unos es muy deseable y para otros es terrible. But generally, this idea Pero of en general, esta idea desiring something and when it de is desear desirable, algo, when you cuando es have deseable desire para and then nosotros y get that sentimos el deseo, phenomena is not entonces dirty. para Feeling that nosotros it's ese not fenómeno close to your own es body, limpio, no just está naturally you sucio. feel very Es clean. como cuando te lavas el cuerpo y So lo this percibes is como what algo we know. limpio. Y esto es algo que tenemos And que then eliminar more de nuestra importantly, percepción. the Y idea luego, lo that más it can be importante, fixed, la idea de que se puede arreglar, that the nature of life de is que la happiness. naturaleza de la vida es You felicidad can have a happy life. y de It's que sí there que puedes somewhere tener and you una will get it vida one day. feliz. Seguro que está por ahí, ya me la voy a That's encontrar un día de something you estos. know. Y eso es algo que no, que To tenemos que eliminar. understand that life is, Tenemos que the very comprender nature of life is, que la that it is naturaleza not de la happiness. vida no es la felicidad If the nature of life is happiness, y que la you do not naturaleza, do anything. porque si la It is naturaleza de life la vida and then fuera la this will be felicidad, no happiness. tendríamos que You hacer must nada, live simplemente a viviendo ya lifetime to be seríamos happy. felices. But to Pero become no, hoy en happy, día tenemos you que don't have hacer to un do montón de anything. cosas para ser Just don't felices. do anything. Then you Pero then si become happy si automatically. fuera la naturaleza de la vida, fuera la felicidad, no tendríamos que hacer nada, ya seríamos felices. Pero en realidad somos muy infelices. And selflessness, of course. So anyway, Y luego está la ausencia de yo, for por supuesto. king, you must Así contemplate, que because dice, those sobre who todo esto, oh rey, contemplate these tienes four, que contemplar, they bring porque si no a lot of contemplas en havoc in estos this world. They're 4 going to bring a lot of engaños, suffering to themselves and eso others. te va a traer una gran cantidad de sufrimiento para ti y para los demás. So
those who have wrong views, Así que aquellos que tienen visiones incorrectas, ellos sufren. Zoom dhamma yin si sung de tha suda me den zula thane min thala zoom ne te tejin to phumbu lama shi ya tong to ki phumbu deja le min thile min tangshin le min ngon gi le min bangsu le min jime chen min te meshe le da sel jung rik zeus. The next two stanzas. Y las próximas dos estrofas, Thus it has been said. esto es lo que The se ha form is dicho. not self, the self does not possess the La form. forma no es el yo no posee la forma, el yo no mora en la forma y la forma no mora en el yo. Entiende que el resto de los cuatro agregados están también así vacíos. Y la 50, los agregados no surgen al azar. Okay. It's not that the aggregates originated. No es que los agregados se originan. Tienes que saber que los agregados no se han originado ni del azar, ni del tiempo, ni de una sustancia primordial, ni de su propia esencia, ni de un dios como Ishvara, ni sin causa. Uno debe entender que surgen por medio de la ignorancia, el karma y el deseo. Estamos en la estrofa número 50. Estamos entrando ahora en la carencia de yo ahora, cuando se habla de los agregados. Así que lo más importante de todas las visiones correctas es la visión de la ausencia de yo. Por supuesto, abandonar el sufrimiento y el samsara es importante, pero lo más importante es la carencia de yo, porque si tú comprendes la ausencia de yo, todo lo demás se puede alinear y todas las demás realizaciones serán alcanzadas. Entonces estamos aquí hablando de la ausencia de yo. Entonces cuando decimos yo, mío, yo mismo, ¿en qué pensamos? Lo primero en lo que vemos es el cuerpo, pensamos en el cuerpo y pensamos en alguien. Cuando pensamos en alguien, lo primero que aparece es el rostro, el cuerpo, la estructura física de esta persona. Entonces nuestro primer apego de los 5 agregados es hacia la forma. Así que aquí él habla de la forma. Pero en ese caso, es el yo forma, él aquí establece una discusión. Dice yo, la forma no es el yo, no soy yo. Porque yo digo mi forma, no digo yo soy la forma, o digo yo forma, sino que la forma es algo que yo tengo y que identifico como mío, pero la forma no soy yo. Y también dice, el yo no posee la forma, porque para poseer la forma tienes que encontrar al yo primero. Si no hay yo, no puedes decir yo tengo una forma. Entonces, para poder tener una forma, primero tienes que tener algo sobre lo que construirla. Luego, y no solo eso, la forma no es como una fundación, como un fundamento en el que el yo existe. ¿Dónde está el yo? En la cabeza, en el cuerpo, en los huesos, en la piel, en el nombre. Entonces, la forma no existe por sí misma y el yo no mora en la forma. Igualmente que el yo no es la forma. Entonces, inmediatamente después él dice que la forma no mora en el yo. Y tienes que entender que el resto de los 4 agregados está también así vacío. Están vacíos de existencia inherente del yo. Y el motivo es que normalmente cuando pensamos en nosotros mismos, a veces pensamos que nuestra forma es el yo, otras veces pensamos mi mente es el yo, otras veces pensamos que todos
estos agregados es el yo. Y otras veces pensamos que todo esto es una posesión que tiene el yo. Entonces la identidad del yo va cambiando, basándose en diferentes maneras de comprender o de creer en el yo. Entonces, por esto es que él está haciendo aquí los distintos análisis con respecto a la forma y al yo. Y no solo que el yo está, que los 5 agregados están vacíos del yo, sino que cuando los analizas, los agregados también son vacíos por naturaleza. ¿Cómo decirlo? No suceden por azar ni por el tiempo, no están hechos tampoco por una sustancia primordial. Hay una escuela que cree que la naturaleza es la que lo crea todo. Y la naturaleza no son los ríos y las rocas y las montañas, sino que se habla de la naturaleza como se la comprende como una energía. En esa escuela se la entiende de esta manera, que es como una energía que lo crea todo. Pero aquí él dice que tampoco está creado por esta naturaleza y que tampoco está creado por una verdad última o por una deidad. Tampoco está creado por sí mismo o por Dios. Es como que las cosas no pasan por sí mismas, ni sin una causa. Entonces, ¿de dónde vienen los 5 agregados? Surgen de la ignorancia, vienen del karma y vienen del deseo, del aferrarse. Y estos 3, el primero y el segundo, la ignorancia y el karma, son el primero, el segundo y el octavo vínculo de la originación interdependiente. Muy bien. Lo siento, me da la sensación que no puedo hablar hoy. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Where our attachment originates. Let me explain. In this world, as a layperson, in order to survive, we need to cover our needs: food, clothing, shelter, even security from a lot of violence. So, as a Dhamma practitioner, how can I realize that I'm attached? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que somos? Dice, querido Rinpoche, ¿cómo podemos darnos cuenta de dónde se origina nuestro apego? En este mundo, como laicos, para sobrevivir, necesitamos cubrir nuestras necesidades. Y él dice, Rinpoche, bueno, el apego en sí mismo es fácil de detectar, porque si desprenderte de algo te pone triste, tú tienes apego a eso. Normalmente sucede así. La necesidad no quiere decir que no estés apegado. Hay menos apego, pero todavía hay apego. Cuando eres indulgente es cuando te apegas demasiado, porque nosotros ya estamos todos apegados. Porque esta vida humana por naturaleza es sufrimiento porque comienza con el apego. Nuestros padres tienen que tener sexo, tienen apego el uno por el otro. Y nuestra conciencia se apega a los padres para entrar al cuerpo de la madre, porque está buscando un cuerpo. Y eso surge del apego. Y el comienzo de la vida comienza con apego. Y eso ya es suficiente como para ponernos en el samsara. Pero ¿qué nos separa del nirvana? Es nuestra propia autoindulgencia.
if you want to know, how do Así I que si know quieres saber cómo attached sé si estoy apegado a algo, removing that thing, si liberarte de eso o el that's the sacarlo de thing tu there. vida That's te, attachment. te hace sentir enfadado o te hace sentir like triste, ahí hay apego. Es una manera de saberlo. But there are things that Pero hay cosas we can live without. sin las cuales podemos Things vivir we must have y hay to cosas que survive tenemos que tener para poder and to be sobrevivir in a society. y para estar en la sociedad. So in this way, if we Entonces, de divide esta one, manera, okay, I'm attached to everything. los vamos a But dividir some como en of the dos things cosas. I must A ver, en have, general, estoy apegado a and some todo, of the pero hay things I algunas don't cosas que need las to have, necesito but y otras because of cosas this, que no I take necesito it, I turn tenerlas. it in practice. So I can Pero, remove those. y Between a entonces lesser evil, tenemos removing the como lesser que evil like that. tenemos que ir como reduciendo las cosas a las que estamos apegados. Self-diagnose. How can I self-diagnose? You have ¿Cómo to podemos hacer un watch your autodiagnóstico? mind. Observando nuestra mente. Find yourself being too attached. Si te das cuenta que estás muy apegado a todo, This one is important to es, watch es importante que observemos because it's nuestra propia sometimes mente, you're porque a veces practicing, uno puede but pensar que está practicando, pero en realidad no es una práctica. Y a veces pensamos que estamos practicando el Dharma, pero en realidad solo te estás protegiendo a ti mismo. it's tricky. Así que es un poco confuso. Being able to take criticism is Cuando a somos capaces de aceptar las críticas de otros, esa es un buen entrenamiento, porque hoy en día nadie acepta que lo critiquen. we're too attached to name. Estamos demasiado apegados a nuestro nombre, a nuestro renombre, a que queremos ser aceptados. I think the Lama that I Creo que el lama think que, really take criticism is Songsa Khyentse Rinpoche. que realmente puede aceptar las críticas es Songsar Khyentse Rinpoche. Seem to even thrive on criticism. Él parece como que incluso disfruta las críticas, le gusta que lo critiquen. Many years ago, Hace muchos años, a little bit like that when people yo también era un criticize poco me. así cuando la gente me criticaba. Bad things about me. I used to Cuando think, alguien decía cosas malas let's see sobre mí, yo how pensaba, is it going to happen now, you know? uy, ¿qué va a pasar ahora? Nowadays, when I hear Pero hoy en someone día, criticizing me, cuando yo escucho que alguien me critica, me siento muy herido worried about my y me preocupa mi imagen. attachment. Oh, eso es el apego. Yeah, like that. Eso funciona It's así. this is just it's just how it is. Es simplemente así es como es. Basically, anything that exists, we have attachment to Básicamente, that. To say this todo thing lo que exists. existe, a todo estamos apegados. And now you have to choose between a lesser attachment. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir entre un apego más fuerte y un apego más débil. We are even attached to Buddhahood. Incluso estamos apegados a la budeidad. Yeah.
Okay. Ok. Había otra pregunta, a ver si Rinpoche la ve. Thank you, Rinpoche. Hmm. The 12 links of dependent origination. Los 12 vínculos de la originación interdependiente Mentions here only the que se mencionan first aquí, three. No, sorry, only eh, three. él solo It's habla de most 3, important three, which is que son los 3 más first is the importantes, ignorance or que el primero es la unawareness. ignorancia. From unawareness, you accumulate karma, which is the second, the formation. Que de la karma. ignorancia acumulas karma, these que es la two, formación, They, y estos dos, when you have with unawareness, you accumulate karma. cuando tienes So the falta seed de of karma conciencia, remains in your mind. acumulas karma y el karma permanece en tu mente. You're living your life. Y cuando estás One viviendo tu day, vida, un día a craving arises. aparece That como un craving apego awakens o un the deseo, seed of karma y ese and it deseo gets dissolved. hace que se Just like encienda la that. semilla del karma y So, entonces todo empieza. making it very short, Dice Rinpoche, lo estoy explicando de una forma muy simple, lo estoy acortando mucho. For example, Por ejemplo, you accumulate out of ignorance. si debido a la ignorancia acumulas karma para nacer, esto es uno de los más fáciles karmas, que es que a través de la ignorancia acumulamos karma para nacer en el reino de los espíritus hambrientos. Y cuando llega el momento de la muerte, experimentas mucho hambre. O incluso si no experimentas hambre, tienes el deseo de comer algo, o aunque no tengas hambre, deseas la comida. Y ese deseo es como que no lo puedes satisfacer y así es como te muere. Y entonces ese deseo, ese antojo de comida hace que nazcas en el reino atormentado de los espíritus hambrientos. Y si no hubiera pasado si ese deseo no hubiera surgido en tu mente, pero ese deseo te ha dirigido al reino de los espíritus hambrientos. Porque por ignorancia acumulaste karma para renacer en el reino infernal. Entonces imagina que tienes mucho frío y anhelas el calor y piensas en fuego o en cosas calientes. Y cuando uno tiene mucho frío, piensa en el fuego y mueres de esta manera. En tu siguiente vida renaces en el reino de las llamas ardientes. Y es ese deseo el que te ha llevado a ese renacimiento. Could you tell us a little bit about 3 types of compassion? 3 types of compassion En cuanto a los 3 tipos de compasión, el primer tipo de compasión es mirar a los seres sintientes que están sufriendo visiblemente, cuyo sufrimiento es muy evidente. Pueden estar en una guerra, pueden estar pasando hambre, estar en alguna disputa, pueden estar pasando frío. Y sientes compasión por ellos. Ese es el primer tipo de compasión. La compasión en la cual los seres sintientes son el objeto de tu compasión. Miras a los seres y sientes compasión por ellos. El segundo tipo de compasión es la compasión hacia los seres por ser impermanentes, porque todo cambia. Y tú sientes compasión por ellos, porque están apegados a la permanencia, pero están cambiando todo el tiempo. Desean la permanencia, desean algo estable, algo que no cambie, algo que sea bueno, pero lo que tienen y lo que cultivan es algo que cambia todo el tiempo. Y cuando piensas en eso y en ese sufrimiento, sientes compasión por ellos. Y el tercero es la carencia del yo, la falta de egoísmo.
piensas en la naturaleza libre del yo de los seres. Y aunque estos seres no tienen, carecen de existencia inherente, están convencidos de que tienen un yo y muchas cosas, y hacen de todo tipo de cosas, y eso trae grandes sufrimientos. Y entonces sientes una compasión inmensa por ellos. Es casi como, imagina que esto lo podemos entender ahora, la inteligencia artificial. Imagínate que ellos piensen que son un ser humano y se preocupan por estar enamorados o cosas así. Y sufren mucho y se quejan, hoy sufro tanto, ¿qué puedo hacer? Y tú los miras como objetos que no tienen existencia inherente, pero aún así sienten un gran sufrimiento y sientes compasión por ellos. Es un poco similar hacia ellos, como nos miran a nosotros los Budas y Bodhisattvas, porque para ellos todo esto es una existencia que es como un sueño. Pero nosotros nos quejamos mucho de nuestro sufrimiento y ellos tienen compasión por nosotros. Y yo no creo que esta compasión sea como un sentimiento de compasión, porque cuando sentimos compasión es la primer tipo de compasión, pero la segunda y la tercero vienen más desde la sabiduría, porque ves la vacuidad de los seres y a través de esa visión les ayudas. Y creo que hay una diferencia. Esa es la diferencia entre los tres tipos de compasión. Thank you, Rinpoche. 소림 뜻이 초선 상루를 친지 로버타단 태좀데 군도 주로 됐음 타르바이 총결고기 로버 템버주. These are actually very profound. Esto es algo muy profundo. But yeah, Sí, when presented like this so soon and the way we are studying is so fast. cuando se presenta así y lo estamos estudiando de una manera muy rápida, no creo que realmente entre en nuestra mente. It's a very auspicious day today. Pero hoy es un día muy auspicioso. Today is the anniversary of Hoy es el aniversario del Paranirvana Manjushri de Manjushri Loter Wangpo, Jamgon Loter Wangpo. Y Jamgon Loter Wangpo se dice que es el renacimiento de un estudiante de Jigme Trapa Gyaltsen. Él se encontró con él varias veces, pero no lo reconoció. No se dio cuenta que era Trapa Gyaltsen. Y él vivió hace unos 200 años, unos 200, 250 años, y fue el estudiante principal de Jamgyal Khyentse Wangpo y, por supuesto, de muchos otros grandes maestros Sakyapas. Y también recibió enseñanzas de Jamjong Mifam Rinpoche, de Kongtrul Rinpoche, y el consejo de Jamgyal Khyentse Wangpo es que él tenía que hacer una compilación del Toptum Kumpu. Y Jamjong Kongtrul Wangpo se dice que es una emanación de Vajrapani. And he was also one of the main teachers of Jamyang Khyentse Chogyal Lodro. Y fue también el maestro principal de Jamgyal Khyentse Chogyal Lodro. Vamos a con la 51.
Reconoce que entender mal las prácticas ascéticas, la visión errónea de la propia entidad y las dudas son como tres caminos que obstruyen la entrada a la ciudad de la liberación. Así que Nagarjuna dice, hay tres cosas que los practicantes no deberían hacer. Si los practicantes se comprometen con estas prácticas erróneas, la puerta de la liberación se cierra. Y esto hace referencia a algo muy vasto. No es simplemente como está traducido aquí, porque la moralidad y el ascetismo es parte de eso. Para algunos, solo la moralidad es importante. Y están todo el tiempo como discutiendo sobre lo que es moral o lo que no es moral. Es algo que hacen los políticos, por ejemplo. Y lo hacen solo cuando los beneficia a ellos. Pero no es de esa manera como se habla aquí. No es ese tipo de moralidad al que se refiere el texto. Este tipo de gente no necesariamente son personas malas. Pueden ser también gente muy gentil, muy dulce, pero solo se preocupan por la moralidad. Y la única práctica que hacen es la moralidad. No matar, no mentir, no tener conducta sexual inapropiada, no robar. Pero por supuesto, si hacen todo eso con arrogancia, es terrible. Pero aunque no lo hagan con arrogancia, eso no es lo único. Porque luego hay otros que piensan que el ascetismo es lo más importante. Y hay practicantes que tienen prácticas muy estrictas y creen que el único camino es ese. Y luego hay otro tipo de que podría ser un monje muy bueno y pensar, soy un gran monje, mi disciplina es muy buena. Y eso también sería parte de lo mismo. Podría ser un yogi muy bueno y pensar, oh, soy un gran yogi, mi devoción es tan buena. Hago mi sadhana todos los días, así que soy genial. Y después, la segunda práctica errónea es la de tener la visión errónea de la propia entidad. Es estar apegado a la propia belleza, al propio cuerpo. Y la tercera es tener dudas. Dudar de la verdad última, dudar del karma, etc. Estos tres son como tres caminos que obstruyen la entrada a la ciudad de la liberación. La liberación depende del mismo individuo. En este empeño no hay ninguna necesidad en absoluta de asociarse con los demás. Por tanto, cultiva las 4 verdades, que quiere decir aquí las 4 nobles verdades, por medio de la escucha, la moralidad y la concentración. Con esto quiere decir que nadie nos puede dar la liberación. La liberación, los budas nos pueden ayudar, pero no nos pueden liberar. La única manera en que la liberación puede suceder es a través de la autoliberación. Es a través de que cada uno alcance la realización. Y para poder hacerlo, uno tiene que seguir
las 4 nobles verdades a través de escuchar, reflexionar y meditar. Yeah. I don't know. No lo sé, dice Rinpoche. I would like to stop here today. Me gustaría parar hoy aquí, Thank you en, for en la estanza 52. to be able to talk about Dharma. Ser capaces de hablar del Dharma, Listen to Dharma, ser capaces de escuchar el Dharma wish to attend y tener el deseo de alcanzar el Dharma, this is really a result of a lot of merit. este es el resultado de un gran mérito. It could happen that after Podría this ser life, que después de esta vida, maybe durante muchas, muchas vidas, quizás durante 100 vidas 100,000 lives, o 100.000 vidas, we do not even hear the name Buddha. ni siquiera escuchemos el nombre Buda, There is no guarantee porque no hay ninguna garantía all of our lives we keep de que en meeting. todas nuestras vidas vamos a mantener esta presencia en el Dharma. Once we fall into lower realms, Una vez que caemos en los reinos inferiores, Shantideva dice, una vez que caes en los it reinos seems inferiores, near impossible to get out of it. parece casi imposible salir de ahí, At least in human realms, there is porque this al menos en el reino no humano killing, está esta no comprensión del no stealing. matar, Even if you're no not robar. compassionate, there's this kind Aunque of no seas un practicante de Dharma, tienes esta noción de que no hay que robar, no hay que matar. law, no Es como una ley lying, no no escrita lie, de que no There's deberías this kind of mentir, thing este that- tipo de that cosas, will be known to you if you're born as a human. de Even que if you no know te va a about hacer this bien si llevas a cabo innovation of ethics and estas, discipline, estas cosas. Hay una noción notion de of ética y great and good. disciplina. Hay una noción del bien y del mal, And aunque once no you're seas born practicante like de an Dharma. ant or a toad or a tapir. You know what is the tapir? I was looking at it. ¿Saben lo que es un Few days- tapir? maybe Dice, 15 estaba days ago, buscando I was esto, looking at a tapir in a estaba zoo. buscando esto. Un tapir en el It's a zoológico. beautiful animal, big, Es un animal beautiful hermoso animal. I think they eat ants. y creo que ellos comen, los So I was tapires wondering, comen looking at hormigas. that giant animal, how many kilos of ants they are eating per Imagínate day? cuántos kilos de hormigas un animal tan grande tiene que consumir And por we were día. arguing, I was with Y some estábamos people, discutiendo how con many algunos, kilos as- ¿cuántos kilos se come un probably tapir at al least día? 5 kilos of ant Quizás al humans. menos al mínimo 2 5 kilos de kilos, hormigas 2 o 2 kilos de 2 hormigas al día. How many ants is that? ¿Y 100,000? cuántas hormigas son 2 kilos de hormigas? How many Son lives 200.000. he ¿Cuántas needs vidas one day to survive? necesita él consumir I don't know. en un día para It poder seems like sobrevivir? once you don't No have lo sé. human Parece rebirth, que una vez que ya no the tienes un precious renacimiento human, humano o un precioso once cuerpo you fall humano, into lower realms, o una vez que then caes en it los is reinos very inferiores, es muy difícil difficult to come out of it. salir de ahí. Even the great Marpa Lotsawa, Incluso el gran Marpa Lotsawa, of Milarepa, the el one gurú who de is Milarepa, supposed to be the emanation of alguien que Vajra. se supone que es la emanación de Jevashta. Did you know that? The Satyapas- ¿Sabían esto Satyapas think ustedes? that they are the holder of Vajra. Not really. ¿Sabes que los Sakyapas no son realmente los sostenedores de Jevashta? They just now slowly moved away from Vajra these days, which is Lo sad. que pasa es que se han movido un poquito de este camino de Jevashta, lo cual es un poco triste. Marpa Lotsawa was Marpa said to be the Lotsawa emanation of Vajra. se His dice wife que was era una called emanación de Jevashta Naratmya. y su consorte era Even Naratmya. he, Incluso one él, day, un día, when the great Atisha came to Tibet, cuando el gran so Atisha there was vino a a Tíbet, gathering and había una reunión and was sort of Atisha being a great master, y siendo sort Atisha of un gran attending, maestro, they acudió mentioned having y gone to Egypt, Marpa a mencionó very special kind of poa, transparent powers. un tipo de práctica de Pogwa muy especial. And Atisha said, impossible. Y Even Atisha my guru dijo, doesn't have this. esto es imposible, ni siquiera mi gurú tiene esto. Y Konjru Transferring your consciousness es into transferir another tu body. conciencia a otro cuerpo. So to prove that, Entonces, para probar que él sí que lo tenía, some monks found a dead algunos cow, monjes a dead animal, encontraron a dead un cow, animal muerto, baby cow.
una ternera, una bebé, y él transfirió su conciencia a esta ternera muerta. Y Marpa es como que se desmayó y la vaca muerta se puso en pie y comenzó a correr y a dar vueltas y a comer pasto, y todo el mundo lo creyó. Y él dijo, oh, él puede realizar esta práctica. Pero luego él no podía salir de la vaca. La vaca seguía dando vueltas por ahí, comiendo césped, y los monjes tuvieron que atrapar a la vaca y decirle, Marpa, por favor, recuerda, tú eres Marpa, sal de ahí. Hasta que finalmente la vaca volvió a morir y Marpa volvió a la vida. Y Marpa dijo, oh, el renacimiento animal es, wow, la oscuridad de la unidad, de la ignorancia es tan grande que incluso yo olvidé quién era. Incluso yo me olvidé de quién era. Porque una vez que caemos en estos reinos inferiores, va a ser muy difícil. Así que ahora mismo, en este mismo momento, aunque solo puedas hacer un Om Mani Padme Hum, un voto o un momento de compasión y pensar en aquellos que están sufriendo o atravesando hambrunas o guerras, si tan solo por un momento, de todos aquellos que están matando por la carne, por la sangre, por la piel, es ridículo cómo los seres matamos. A veces matamos matamos animales porque son de color rojo y son buenos para hacer pintalabios más rojos. Es ridículo cómo matamos por estas cosas, porque a veces nuestra vida no vale nada. Así que piensa en esto, incluso un momento, si puedes pasar reflexionando en esto, también tienes que dedicarlo para poder obtener de nuevo un precioso renacimiento humano. ¿Ok? Por favor, hagan ahora la dedicación. Y nos vamos a volver a ver pronto. Wow. Thank you very much, Rinpoche. Thank you very much, Rinpoche. Thank you very much. 마제반음 제바다 제반음 범메발 공도 표와 쇼 A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de este modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, en donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría y absorción. Thank you very much. Very good. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. 디체 You. Thank you, Rinpoche. Thank you.